Buenas tardes, hoy vamos a continuar con el capítulo 4, equilibrio de cuerpos rígidos. Mucho del tema que vamos a ocupar, o mucho de las técnicas que vamos a ocupar en este capítulo, son las que vimos en el capítulo 3, principalmente determinar las fuerzas como vectores, lambdas directores, ¿verdad? Y proyectar fuerzas y momentos sobre una diagonal. Esas son tres herramientas fundamentales en este capítulo. Entonces vamos a ver lo que son, o lo que es el capítulo 4, que tiene que ver con equilibrio de cuerpos rígidos. Bueno, como una cuestión fundamental, estamos hablando de equilibrio, ¿verdad? El equilibrio involucra que un cuerpo rígido, puede ser un cuerpo rígido como tal, o puede ser una estructura, no se mueva de ninguna manera. Y cuando hablamos no se mueva de ninguna manera, significa que no hay traslación, pues, o sea, que no se mueve a lo largo de un eje, y tampoco hay rotación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un disco, los famosos long play de antes, los de sus padres, los de su abuela, que era un disco negro de acetato, ese disco estaba quedito en una mesa, no se movía en X, no se movía en Y, ni se movía en Z. O sea, uno podría decir que estaba en equilibrio, pero podría estar rotando, dando vueltas en un eje. Entonces, aquí nosotros vamos a considerar equilibrio precisamente que un cuerpo no se mueva, considerando tanto la traslación, lo que es el movimiento a lo largo de un eje, y la rotación, que sería el giro alrededor de un eje. Entonces, las condiciones necesarias para estudiar el equilibrio es la sumatoria de fuerzas. Digamos, esas son las ecuaciones fundamentales, ¿no? La sumatoria de fuerzas. Entonces, esto que vimos en el capítulo 3, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, ¿verdad? Y la sumatoria de momentos alrededor del eje X, la sumatoria de momentos alrededor del eje Y, igual, ¿verdad? La sumatoria de momentos alrededor del eje Z. Si todo esto, cada uno de estos, trabajados como componentes de las fuerzas y de los momentos son igual a 0, entonces decimos que el cuerpo rígido está en equilibrio. Una parte importantísima para empezar un análisis estático o un análisis de equilibrio es elaborar el diagrama de cuerpo rígido, el famoso DCL. Cuando vean ustedes así, DCL significa diagrama de cuerpo rígido. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes no tienen que volver a dibujar con mucho detalle, o sea, no tienen que ser dibujantes expertos ni artísticos para hacer un diagrama de cuerpo rígido. La idea es hacer un esquema, hacer un dibujo lo más sencillo posible del cuerpo rígido que vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, vamos a partir por ahí. Un dibujo sencillo, ¿verdad? Sencillito. Son líneas, círculos, ¿verdad? Y figuras geométricas básicas. No puede ser un rectángulo, un cuadrado. Algo muy sencillo. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? Los vamos a ver aquí y después los vamos a explicar un poquito más, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver los pasos o las consideraciones que hay que tener en cuenta para realizar el DCL. Vamos a hacer un dibujo, un croquis, un dibujo o un croquis, ¿no? Pero sencillo, lo más sencillo posible. Vamos a partir por ahí, un dibujo sencillo, un croquis sencillo. Vamos a separar los apoyos
Los apoyos son todas aquellas restricciones o conexiones o donde el cuerpo rígido o la estructura se apoya o se sostiene. Entonces, quitamos esos apoyos y los vamos a sustituir por una fuerza de reacción. Muy bien. Segundo paso, vamos a incluir en el dibujo que nosotros hicimos todas las fuerzas externas que están aplicadas en ese cuerpo rígido. Y cuando hablamos de fuerzas externas, puede ser la fuerza, inclusive la fuerza de la gravedad, el peso es una fuerza externa, la fuerza que está transmitiendo un cuerpo sobre el cuerpo rígido, etcétera, etcétera. Como tercer paso, las magnitudes y direcciones de las fuerzas externas, si uno las conoce perfecto, entonces uno tiene que colocarlas y debe de indicarse con claridad, que no quede duda de cuál es la cantidad o la magnitud de la fuerza, y hasta si sabemos de la dirección, perfecto, ¿verdad? Entonces tiene que estar bien escrito, ¿verdad? Que no quede duda de las fuerzas externas que estamos colocando. Como cuarto punto, las fuerzas externas desconocidas, esas llegarían a ser nuestras incógnitas, o todas las fuerzas externas que me producen un apoyo o una conexión, o las que se oponen, ¿verdad? O las que me mantienen ese equilibrio en el cuerpo, también se tienen que dibujar en el diagrama. Y aquí es muy importante porque en este punto 4, no sé si aquí puedo resaltar, bueno, en el punto 4, tenemos que tener muy claro cuáles son los tipos de apoyo y de conexiones que tenemos para poner el número de incógnitas adecuadas, porque una incógnita de más que pongamos o una incógnita de menos, ya nosotros vamos a tener una solución o una respuesta falsa. Y como quinto punto, que no deja de ser muy importante, es que en el diagrama que nosotros hagamos del BCL deben incluirse distancias, dimensiones, longitudes. Si se conocen algún ángulo, hay que colocarlo, ¿no? Porque todos esos datos nos van a ayudar a calcular momentos. Entonces tenemos que hacerlo. Ok, esos son los 5 pasos y ahí los vamos a ir viendo, ¿verdad? Poco a poco. Lo siguiente que vamos a ver es el equilibrio en el plano o el equilibrio en 2 dimensiones. Vamos a considerar una estructura o un cuerpo rígido en el plano, o sea, lo vamos a estudiar en las dimensiones X y Y. Y Z va a ser la dirección que sale de la pizarra. Bueno, pues si sale de la pizarra de forma perpendicular, el momento es positivo, y si entra es negativo. Entonces ahí también es importante recordarse un poco cómo es que se aplica la regla de la mano derecha, por lo menos para establecer las direcciones de los momentos. Ok, entonces habíamos dicho que las fórmulas necesarias para establecer el equilibrio es la sumatoria de fuerzas, y aquí estamos hablando en general, porque la sumatoria de fuerzas aquí la podemos descomponer en los componentes X y Y. Entonces aquí podría decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. O sea, las fuerzas en X es igual a 0, las fuerzas en Y igual a 0. Y aquí también la sumatoria de momentos en un punto arbitrario. Ustedes escogen el punto, puede ser O, ahí se pone O, ¿verdad? Pero puede ser A, puede ser B, ustedes escogen. Hace sumatorias alrededor de un punto de las fuerzas que están aplicadas en el cuerpo y se igualan a 0. Bueno, aquí me faltó igualar a 0, ¿verdad? O sea, la sumatoria de todos los R cruz F, ¿verdad? Igualados a 0. Estas son las condiciones necesarias y suficientes para estudiar el equilibrio en el plano. Vamos a ver un poco los principales apoyos o conexiones y las reacciones que ejercen sobre un cuerpo en el plano. Entonces, lo podemos dividir en 3 grupos. Así rápidamente, las reacciones equivalentes a una fuerza con línea de acción conocida. Vea, esta parte a ustedes les va a ahorrar
mucho trabajo si ustedes logran reconocer cuándo es que yo puedo sustituir una incógnita, un apoyo, que aunque no conozca la magnitud de la fuerza, pero sí conozco la dirección. Ustedes se ahorran mucho trabajo. Bueno, ¿cuáles son estos? Por ejemplo, un rodillo. Un rodillo es, por ejemplo, vean ustedes una patineta sobre una superficie. Si ustedes se paran sobre la patineta, no se hunden, o sea, no hay desplazamiento en Y. Entonces, la única reacción que se ejerce es hacia arriba, pero pueden deslizarse hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Bueno, hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la dirección de la patineta. Entonces, la única reacción que ustedes van a tener es una sola reacción. Entonces, ¿esto cuándo se da? Principalmente cuando estamos en una superficie sin fricción. O sea, donde un elemento se puede deslizar sobre una superficie. Entonces, ¿cuáles son los casos que tenemos? Bueno, cuando tenemos un rodillo, ¿verdad? Cuando tenemos ruedas, balancines es como una, no es una rueda completa, es un elemento que se mueve sobre un arco, ¿verdad? Eso lo pueden ver ustedes en los famosos porfiados. No sé si ustedes conocen los porfiados. Los porfiados son unos muñecos y aunque ustedes los golpeen, el muñeco siempre se pone de pie, siempre va a estar de pie. Entonces, la base de ese porfiado es un balancín. Entonces, él se puede mover de un lado para otro, ¿verdad? Pero siempre, bueno, hacia un lado, pero él siempre no, o sea, no se va a mover hacia arriba, hacia abajo, ¿ok? Entonces, tenemos una sola reacción. Superficies sin fricción, eslabones, ¿verdad? Esta parte es importante, chicos, esta parte. Esta que les estoy resaltando a ustedes, bueno, pueden incluir inclusive hasta los cables, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un eslabón, acuérdense que el eslabón es la partecita de una cadena, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un eslabón, una biela, la biela es la parte del motor, que es la parte recta que transmite una fuerza axial sobre un motor de combustión interna, es una biela, es como una varilla, también barra de varillas. Y los cables, yo esos elementos los puedo sustituir por una sola fuerza. Una fuerza donde tal vez no conozco la magnitud, pero conozco la dirección. Pernos que se deslizan sobre una superficie sin fricción. Estas son las condiciones en las que yo puedo sustituir una reacción o un apoyo, ¿verdad?, por una sola fuerza, conociendo la dirección. Y aquí es importante hablar de esta partecita, lo que son los, ¿verdad?, elementos, bueno, más adelante lo vamos a ver, elementos de dos fuerzas, que son los eslabones, las barras, las varillas, ¿sí?, y los cables. Solo que los cables tienen una particularidad muy importante. Un cable o una cuerda, ¿verdad?, o una cadena, me sirven solo para jalar. O sea, si yo amarro algo, yo lo puedo jalar hacia mí. Yo no puedo utilizar una cadena para empujar. No puedo utilizar una cuerda para empujar. Entonces, cuando estoy hablando, por ejemplo, de cables, yo sé que el cable, las únicas condiciones de equilibrio que puede tener un cable es un cable que esté colocado ahí donde no esté transmitiendo una fuerza, porque eso es una posibilidad, un cable que no esté transmitiendo fuerza, o un cable que está transmitiendo tensión. Entonces esas son las posibilidades que tengo. Ok, la segunda son las reacciones equivalentes a una magnitud y a una dirección que yo no conozco. ¿Okay? ¿Cuándo se da eso? Bueno, cuando tengo una articulación. Una articulación es algo que puede girar sobre un eje, pero no se mueve. Puede girar, pero no se mueve. Un perno sin fricción. Un perno sin fricción es un perno, es un tipo de conexión que yo coloco para unir dos elementos. Entonces, cuando yo conozco que en un punto hay un perno o hay un pin, yo puedo sustituir esas fuerzas, bueno, ese elemento lo sustituyo por dos fuerzas. No conozco la dirección ni conozco la magnitud. O cuando estamos hablando que coloco un elemento sobre una superficie rugosa, áspera,
¿verdad? Entonces, la superficie impide que el elemento se deslice sobre la superficie, a lo largo de la superficie, por la rugosidad que tiene, pero tampoco se va a hundir. Entonces ahí tengo dos reacciones, una en X y una en Y. Esas dos reacciones en X y Y las puedo ver como una resultante. Entonces tengo una magnitud y una fuerza sin dirección conocida. Y el otro, que también es importante, el tercero, son las reacciones equivalentes a una fuerza par. Estos son los famosos apoyos. Son los famosos apoyos o cuando se habla de que un elemento está empotrado. Un elemento cuando está empotrado, pueden imaginarse ustedes un elemento que está clavado, que está metido, ¿verdad? No sé, en el piso. Imagínense un poste de luz. Un poste de luz es una varilla grande, pero es una varilla grandotota, clavada en el suelo, donde no se mueve en X. Imagínense un sistema de coordenadas ubicada en la base del poste de luz. Ese poste no se mueve para arriba o para abajo, no se mueve en X, no se mueve en Z, y tampoco gira en ningún sentido, en ninguno de los ejes gira. Entonces ahí tenemos un apoyo fijo, ¿verdad? O un empotramiento. Ok, esquemáticamente esto es lo que tenemos que conocer. Ok, entonces cuando tenemos rodillos, balancines o superficies lisas, solo tenemos una reacción. Y esa reacción se opone al movimiento del cuerpo rígido. Normalmente siempre lo ponemos hacia arriba y en la dirección Y. Dentro del primer grupo también tengo el cable, ¿verdad? Que este elemento que está aquí, este cable, se puede sustituir, no sé, por un alambre, por un mecate, por una cadena, ¿verdad? Entonces, elimino el cable y lo sustituyo por un elemento que está en tensión. Vea, chicos, y pongan atención acá, porque esto les va a ayudar a montones. Voy a explicarles eso. Si yo tengo un cable, hablemos de cable o hablemos de una barra, de un eslabón. Digamos que yo tengo un cable. Este cable, lo único que me va a transmitir es tensión. Si es un cable. Entonces, yo sé que el cable solo transmite tensión. Entonces, si yo voy a analizar este cable, vamos a poner, por ejemplo, que este cable estaba pegado a un punto A. Lo ponemos por aquí, este mismo punto A. Esta es la fuerza que está transmitiendo el cable. Entonces, sobre el apoyo, nosotros tendríamos que dibujar la magnitud de la fuerza en dirección contraria. Entonces, la magnitud de la tensión en el cable lo ponemos hacia afuera porque está en tensión, pero sobre el apoyo, ¿verdad?, lo ponemos en la dirección contraria. Entonces, vean qué interesante. En este apoyo, ¿verdad?, yo quito el cable, ¿verdad? Quito el cable, quito la barra, y sobre el apoyo dibujo la reacción. Entonces, es una manera de decir que el elemento está en tensión. Vamos a decir que por aquí abajo tenía el otro apoyo, el otro punto B. Pues la fuerza en el punto B, en el cable, es en esta dirección. Entonces, como ustedes podrán ver, cuando yo vuelvo a juntar el cable con el punto B, estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces se me cancela. Igual si hacemos con el punto A. Si uno el punto A del cable con el punto A del apoyo, estas dos tensiones tienen la misma magnitud y direcciones opuestas, entonces se cancelan. Ahí estamos hablando de fuerzas internas. Entonces también es importante que ustedes sepan identificar que las fuerzas internas se me tienen que cancelar. Muy bien, avanzando un poquito más acá. Vamos a ver las superficies que producen dos tipos de reacción. La famosa articulación. La articulación es un apoyo que permite
que el elemento pueda girar alrededor de un punto. Solo alrededor, perdón, alrededor de un eje. Solo gira alrededor de un eje. Sobre los otros ejes no puede girar. Pero también impide la rotación en otros ejes. Pero como estamos en el plano y estamos estudiando solo el plano, las fuerzas en X y en Y, la rotación solo es posible en Z, ¿verdad? Entonces nosotros no ponemos una reacción en Z. No ponemos reacciones ni en X ni en Y, solo ponemos una reacción de momento, ¿verdad? En X y en Y. Y en las demás no ponemos nada porque él permite la rotación, ¿verdad? A lo largo del eje Z. Este tipo de articulación es que tal vez ahí no se nota mucho. Normalmente se dibuja así, es un elemento así, viene apoyado al suelo rígidamente, se hace un agujero y se conecta una barra o un eslabón. Vamos a cortar ahí. Entonces, ese eslabón que está ahí, ustedes, bueno, vamos a hacer una coordenada en X y una coordenada en Y. Ok, si ustedes ven, este elemento no se mueve en X porque el pin que está ahí, el pin es este agujerito que nosotros hicimos acá para conectar el apoyo con la barra. Entonces no se mueve en X, entonces quiere decir que él genera una reacción en X. Y tampoco se mueve en Y, o sea, no puede subir ni bajar, entonces genera una reacción en Y. Entonces tengo una reacción en Y una reacción en X. Pero este elemento puede girar alrededor de ese punto, o sea, se puede balancear, por decirlo así. Este elemento se puede mover. Ustedes sostienen, por decirlo así, la punta de un bolígrafo en un extremo y del otro extremo pueden hacer que él gire sobre ese punto. Entonces él tiene este movimiento. Puede moverse, ¿verdad? Rotar, ¿sí? En un sentido, ¿no? O en el otro. Y si ustedes aplican la regla de la mano derecha, van a ver que el movimiento de giro es alrededor del eje Z. Entonces no ponemos reacción. No ponemos reacción en Z. Okay. Y tenemos también, ahora el último, tenemos el empotramiento, era lo que les decía. El empotramiento es algo que está metido, embebido, ¿ve? Entonces es un elemento que está metido ahí, no se mueve en X, entonces hay una reacción en X, no se mueve en Y, ¿verdad? Pero tampoco puede, como está metido ahí, entonces tampoco puede hacer el movimiento, ¿verdad? Alrededor del eje Y. Entonces se genera una reacción un momento. Entonces, cuando estamos hablando de un empotramiento, estamos hablando de una fuerza y un par. O sea, estamos hablando de una reacción en X, una reacción en Y, ¿verdad? Y un momento. Es una reacción que impide la rotación y un momento. Entonces, estamos hablando de un sistema fuerza-par. ¿Por qué es de fuerza? Porque Rx y Ry ustedes lo pueden representar como una resultante R. O la resultante R, si lo quieren ver así, tiene una componente en X y una componente Y. Entonces, por eso se llama fuerza par. Este tipo de apoyo, estos tipos de apoyo, ustedes tienen que dominarlo, tienen que entenderlo bien, porque es importantísimo a la hora de identificar qué tipo de apoyo tengo y cuántas reacciones tengo que poner en mi diagrama de cuerpo. Okay. Vamos a hacer equilibrio de un cuerpo rígido, ¿verdad? En dos dimensiones. Bueno, como les decía, las condiciones necesarias para establecer el equilibrio y poder realizar nuestros cálculos son la sumatoria de las fuerzas.
O sea, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, la sumatoria de momentos en un punto dado también va a ser igual a 0. Ahora aquí sí está igualado a 0. ¿Eh? Esas son las condiciones. Ok, entonces vean lo que pasa. Estas condiciones de equilibrio, utilizando estas tres ecuaciones, nos permiten tener tres ecuaciones. Y como tenemos tres ecuaciones, la idea es también tener tres incógnitas. Si nosotros tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones, estamos hablando de un sistema estáticamente determinado. Un sistema estáticamente determinado quiere decir que nosotros podemos encontrar los valores de esas tres incógnitas. Muy bien. Lo primero que nosotros vamos a hacer para establecer las condiciones de equilibrio es establecer entonces estas condiciones. Esto es lo básico, esto es lo más elemental. Esto es lo más elemental que tienen que hacer ustedes. Plantearse estas tres ecuaciones. Hacen su diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y se plantean estas tres ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y sumatoria de momentos en un punto dado también igual a 0. El orden no importa. Ustedes pueden hacer primero sumatoria de momentos, después sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Ustedes quieran. Esto que tienen ustedes les va a dar a ustedes tres ecuaciones. Tres ecuaciones. Y solo pueden resolver tres incógnitas. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Es lo que yo puedo resolver. Si esto se cumple, entonces nosotros tenemos un sistema estáticamente determinado. Ahora, hay gente que no le gusta trabajar con esto. Plantean otro tipo de ecuaciones. Esto es lo clásico, esto es lo básico que ustedes tienen que poner. Hay otra alternativa, pero también solo puedo encontrar tres ecuaciones, que es hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en A y sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de momentos en A y sumatoria de momentos en B. Esa es una alternativa al primer sistema de ecuaciones, pero tiene sus restricciones. Si ustedes hacen sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en A y sumatoria de fuerzas en B, el único requisito que ustedes tienen que tener muy claro es que la línea que une el punto A con el punto B no puede ser una línea paralela al eje Y. ¿Okay? También puedo usar otra manera alternativa de escribir esas tres ecuaciones de equilibrio, que es haciendo sumatoria de momentos en tres puntos diferentes. Ustedes pueden hacer sumatoria de momentos en A igual a 0, sumatoria de momentos en B igual a 0 y sumatoria de momentos en C igual a 0. Ahí hago sumatoria de momentos en tres puntos diferentes. Pero también tiene otra restricción, tiene otra condición. Que los puntos donde yo estoy haciendo la sumatoria de momentos no tiene que ser colineal. Quiere decir que A, B y C no tienen que estar sobre la misma línea. Puede ser que A y B estén en la misma línea, pero C no. Puede ser que, por ejemplo, B y C estén en la misma línea, pero A no. O sea, no puede en una misma línea, ok, no puede estar A, ¿verdad? Ni puede estar B, ni puede estar C. B sobre una misma línea. Esto se llama colineal. Esos tres puntos pertenecen a la misma línea. Entonces, yo nunca puedo hacer sumatoria, hacer este sistema de ecuaciones haciendo sumatoria en tres puntos diferentes y los tres puntos son colineales, ¿verdad? Eso no lo puedo hacer.
Ok, vamos a ver esto rápidamente. ¿Qué es qué es un sistema estáticamente indeterminado? ¿Verdad? ¿Y qué es una restricción parcial? Esto es importante que ustedes logren identificarlo. Cuando yo tengo un elemento bien definido, ¿verdad? En cuanto a sus apoyos, quiere decir que el elemento no se va a mover. No se va a mover en X, no se va a mover en Y, ni tampoco va a girar alrededor del eje Z. Entonces decimos que tenemos una restricción completa y suficiente para que la estructura no se mueva. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos una restricción completa, normalmente el número de reacciones que nosotros tenemos en el sistema va a ser igual al número de ecuaciones disponibles. ¿Okay? Entonces ahí tenemos un sistema estáticamente determinado. Cuando yo tengo una restricción parcial, es cuando yo tengo menos incógnitas que ecuaciones disponibles. ¿Okay? Esto quiere decir, en una restricción parcial, que existe la posibilidad de que el elemento se pueda mover a lo largo de un eje, cuando la restricción es parcial. Por ejemplo, podríamos considerar una patineta, ¿sí?, sobre una superficie. Entonces tenemos una superficie recta, ¿no?, y una patineta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se dibuja así la patineta? Es la patineta. Entonces, vea que la patineta no se mueve en X. No se mueve en Y, ¿verdad? Porque debido al peso acá, ¿verdad?, o diferentes pesos, ¿verdad?, él no se mueve en Y, hay unas reacciones en Y, no se mueve en Y. No gira, la patineta no gira alrededor del eje Z, ¿ok? Pero resulta que si yo la empujo y le aplico una fuerza en X, la patineta puede moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ve? Entonces hay movimiento. Entonces, si existe la posibilidad de movimiento, decimos que es una restricción parcial. Y uno la identifica muy bien. Cuando la restricción es parcial, tenemos menos incógnita que ecuaciones disponibles. ¿Okay? Y tenemos las reacciones impropiamente restringidas, o cuando tenemos un sistema impropiamente restringido, ¿verdad? Aquí lo identificamos también de una manera muy sencilla. Un sistema impropiamente restringido es cuando hay más incógnitas que ecuaciones de equilibrio estático. O sea, vean que las ecuaciones de equilibrio estático lo que me da son 3 ecuaciones. Eso es lo máximo que el sistema me da: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos en un punto. Solo 3 ecuaciones. Pero si yo tengo 4 incógnitas, ¿ok? Entonces vean que tengo 4 incógnitas y solo 3 ecuaciones. Entonces tengo más incógnitas que ecuaciones. Entonces estamos hablando de un sistema estáticamente indeterminado. Grado 1. ¿Okay? Grado 1 significa que tiene una incógnita más. En este caso hay una, ¿verdad? Una incógnita más de las ecuaciones de equilibrio estático. No quiere decir que un cuerpo rígido o una estructura que sea estáticamente indeterminada no se pueda resolver. Sí se puede resolver, pero hay que considerar otras herramientas. Por ejemplo, las deformaciones y los esfuerzos que se pueden generar en esa estructura. Pero ya esto es un caso que se va a estudiar en cursos más adelante. Por ejemplo, en sólidos, en mecánica del sólido 1 y mecánica del sólido 2, ahí normalmente vamos a ver sistemas estáticamente indeterminados. Entonces hay que considerar los esfuerzos y las deformaciones para generar otras ecuaciones extras. Okay, vamos a ver dos casos muy importantes para establecer el equilibrio.
Entonces, tienen que identificar esto. Cuando un cuerpo está sujeto a dos fuerzas, nada más a dos fuerzas, y el cuerpo se mantiene en equilibrio, o sea, el cuerpo está sujeto a dos fuerzas y se mantiene en equilibrio, o sea, no hay traslación, no hay rotación, entonces se concluye fácilmente que las fuerzas tienen la misma magnitud, actúan sobre la misma línea de acción, pero tienen sentidos opuestos. Vean lo que sucede aquí. Digamos que tengo un elemento, una escuadra, por decirlo así, y ustedes van a ver que en esta escuadra, en el punto A, hay una fuerza aplicada, F1, y en el punto B hay otra fuerza aplicada. Puede ser que el punto A y el punto B sean apoyos, o estén conectados, o sean parte de una estructura. Entonces, si ese elemento está en equilibrio, nosotros podemos concluir que las fuerzas se aplican en los puntos en donde se están apoyando, donde se están conectando, ahí se aplican las fuerzas, tienen la misma magnitud, actúan sobre la misma línea de acción y tienen sentido opuestos. Y oigan aquí, vea, esta parte es importante. La línea de acción la define los puntos donde se conecta ese elemento. O sea, si yo uno el punto A con el punto B por una línea punteada, esa línea punteada me va a definir la dirección de las fuerzas. Entonces, ustedes pueden tener tanto un elemento así en forma de escuadra o pueden tener un elemento curvo. Una vez en un examen salió así, un elemento curvo en creo que era como un tractor, ¿verdad? Bueno, aquí en punto A y punto B. Este era un elemento de máquina y resulta que mucha gente se hizo, perdón la expresión, se hicieron bolas porque no pudieron resolverlo. Entonces, uno lo que hace, un elemento curvo es un el punto A con el punto B, que tiene usted una línea. Eso sí se podía hacer, en el examen se podía determinar la línea de acción poniendo el punto A con el punto B. Y después lo que se decía era que aquí había una fuerza y aquí había otra fuerza. Entonces podíamos poner un F o un menos, ¿verdad? Y otro F. O sea, tenían la misma magnitud, uno hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, y conocíamos la línea de acción. Este concepto es muy importante que lo entiendan y lo manejen, porque igual puede ser que yo tenga una barra, tenga un eslabón, ¿no? Yo tengo una barra o un eslabón, una barra o una varilla, ¿verdad? Una barra o un eslabón. En los extremos les hago unos agujeritos, le hago unas perforaciones para meter un pin y yo uno el punto A un apoyo o a una estructura y el punto B también a un apoyo o a otra estructura. Entonces, yo puedo, como les digo, vea que puede ser una escuadra, puede ser un elemento curvo. Yo uno el punto A con el punto B y defino mi línea de acción. Y sobre esa línea de acción, yo digo que el elemento, lo puedo asumir, o si el problema me lo dice, yo puedo asumir que el elemento AB está en tensión. Entonces dibujo las fuerzas en la dirección de esa línea puntual. Entonces puede ser que está en tensión. O una fuerza F, ¿verdad? Puedo asumir una fuerza F. Una sobre otra. Entonces aquí vuelvo a aplicar el mismo principio. Cuando un elemento está sujeto a dos fuerzas, por aquí el concepto es que esté sujeto a dos fuerzas. Si un elemento está sujeto a dos fuerzas y está en equilibrio, actúan sobre la misma línea de acción, tienen la misma magnitud, pero en sentidos opuestos. El otro concepto importante es cuando tenemos un cuerpo rígido. Aquí estamos considerando un cuerpo rígido. Me aparece ahí como una piedra, tiene un cuerpo rígido. Sobre el cuerpo rígido actúan
un montón de fuerzas, bueno, tiene que estar más de dos fuerzas, dos o tres fuerzas, ¿verdad? En puntos diferentes. Entonces, cuando tenemos un cuerpo rígido y sobre ese cuerpo actúa tres o más, al menos tres, ¿verdad? Pueden ser tres, cuatro, cinco. Actúan más de tres fuerzas o tres fuerzas, ¿verdad? Y el cuerpo se mantiene en equilibrio. Equilibrio es que no se mueve en X, no se mueve en Y, ¿verdad? Y tampoco rota, o sea, tampoco está rotando, dando vueltas, como un disco, ¿verdad? En un punto fijo. Entonces, nosotros podemos concluir dos cosas importantes. Vean que esto es teoría y ustedes lo pueden aplicar en la solución de problemas. Entonces, si tengo un cuerpo rígido donde tengo muchas fuerzas aplicadas en diferentes puntos y el cuerpo no se mueve, entonces nosotros podemos concluir, uno, todas las fuerzas son concurrentes. Eso es lo primero que nosotros vamos a concluir. Todas las fuerzas son concurrentes. ¿Qué significa? Que las líneas de acción de todas las fuerzas, no importa si entran o salen, pasan por el mismo punto. ¿Okay? Eso es lo primero que concluimos. Y lo segundo es que la resultante total es igual a cero. Entonces, eso es un concepto importantísimo que ustedes pueden aplicar. Porque si usted dice la sumatoria de todas esas fuerzas, ¿no? Obviamente aquí lo podemos trabajar también en componentes. O sea, toda la sumatoria de fuerzas, de todas esas fuerzas en X y toda la sumatoria de todas las fuerzas en Y, ¿no? Es igual a cero. Entonces, esas son dos conclusiones que podemos llegar, ¿verdad? Para el caso en que tengamos un cuerpo rígido donde actúan muchas fuerzas y ese cuerpo está en equilibrio. Ok. El mismo concepto que estamos aplicando en dos dimensiones, lo podemos aplicar en tres dimensiones. Solo que aquí el asunto se nos hace un poquito más grande, un poquito más complicado, porque aquí estaríamos manejando 6 ecuaciones. Y si tenemos 6 ecuaciones, podemos resolver un sistema en 3 dimensiones que tenga 6 incógnitas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para establecer equilibrio estático? Bueno, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z. Ahí tengo 3 ecuaciones. Puedo hacer sumatoria de momentos alrededor del eje X, sumatoria de momentos alrededor del eje Y y sumatoria de momentos alrededor del eje Z. Ahí tengo otras 3 ecuaciones. Con las 3 anteriores tengo 6 ecuaciones. Y yo puedo resolver 6 incógnitas. Si esto sucede, yo digo que es un sistema estáticamente determinado y no hay problema, yo lo puedo resolver. Entonces, podemos resolver en un análisis en el espacio, ¿verdad? En 3D podemos resolver hasta 6 incógnitas. Ok, aquí también es importante tener claro cuáles son las reacciones que nosotros tenemos en 3 dimensiones. Vamos a considerar una bola, ¿verdad? O una esfera que está sobre una superficie sin fricción, ¿sí? O un elemento que se desliza sobre una superficie sin fricción, ¿verdad? Que estaríamos considerando este caso, ¿verdad? De una bola o de una superficie, ¿verdad? Sin fricción, donde el elemento puede moverse en X, ¿verdad? Y puede moverse en Y, o sea, se puede deslizar, se puede mover en cualquier dirección. Entonces, ¿cómo se mueve? No hay restricción, no hay reacción. Pero impide que el elemento baje, ¿verdad? Porque hay una superficie, entonces hay una reacción. Entonces ponemos una reacción. Entonces la fuerza va a ser perpendicular a la superficie. ¿Sí? Esto mismo que nosotros tenemos aquí lo podemos aplicar, aunque sea en 3 dimensiones, lo podemos aplicar cuando tenemos una cuerda o un cable o una barra. Bueno, aquí tal vez no es solo cable, también aquí se puede, si yo tengo una barra, ¿verdad? Yo sé que las fuerzas que se aplican en la barra tienen que estar aplicadas en los extremos a lo largo de los puntos de unión, de los extremos,
y tienen que tener la misma magnitud y sentido contrario. Entonces es una manera también en la que yo puedo representar una sola fuerza como reacción, aunque sea en 3 dimensiones. Esta parte también. Por ejemplo, cuando yo estoy con un rodillo que actúa sobre una superficie rugosa, o un rodillo que actúa sobre una guía, o sobre un riel. No sé si ustedes han visto portones que están apoyados en una guía. Puede ser en una guía de escuadra o en una guía circular. Entonces el portón en la base tiene como unos rodillos, ¿verdad? Es este tipo de rodillo. Entonces el elemento puede, el rodillo puede moverse a lo largo de la guía, ¿lo ven? Puede moverse a lo largo de la guía. ¿Ven? Entonces, como se mueve a lo largo de la guía, no genera reacción, ¿verdad? A lo largo de la guía. Pero el rodillo no puede salirse de la guía, no se mueve, ¿verdad? Perpendicularmente a la guía, porque la guía lo impide. Entonces, ahí sí se genera una reacción, ¿ves? Una reacción perpendicular. Entonces, cuando ustedes tengan una rueda que gira sobre una superficie rugosa o sobre un riel o una guía, solo van a tener 2 reacciones. Una perpendicular a la superficie y otra perpendicular a la guía, ¿verdad? Al riel. Otra muy importante es cuando ustedes tienen la superficie rugosa o tienen una rótula. La rótula es la famosa bola y cuenca. Este mecanismo de bola y cuenca o la famosa rótula es la que se utiliza mucho en los carros de dirección delantera. No sé si algunos de ustedes han escuchado, por ejemplo, ahí de que la rótula de dirección está mala, o la rótula de cremallera está mala, o la rótula de suspensión está mala. Son mecanismos que se utilizan en los carros de dirección delantera para transmitir solo fuerzas, no transmiten momentos. Entonces, ustedes tienen el apoyo es una cuenca, ¿verdad? Y sobre la cuenca hay una barra con una esfera o con una bola pegada. Entonces, este elemento puede moverse alrededor del eje Y, ¿verdad? O sea, es como que ustedes agarran y lo giran como si fuera un tornillo, o la barra puede moverse con respecto, así puede girar, ¿verdad? Con respecto al eje Z, o puede girar con respecto al eje X. Entonces podría ser así. Entonces se puede mover un movimiento de rotación sobre el eje X, un movimiento, no es que sobre el eje X es un poquito difícil de dibujarlo, sobre el eje X, sobre el eje Y puede girar sobre el eje X, puede girar sobre el eje Z también, pero no se mueve en X, no se mueve en Y, ni se mueve en Z. Entonces produce 3 reacciones, ¿verdad? Una en X, una en Y y una en Z. Otro tipo de reacciones que nosotros tenemos que tener bastante claro para poner el número de incógnitas es la famosa junta o unión universal. La junta o la unión universal es la famosa cruceta. No sé si ustedes también han escuchado la famosa cruceta que se utilizan en los carros o en los camiones que tienen el motor adelante y tienen tracción trasera. Entonces hay que transmitir la fuerza del motor que está adelante a las llantas de atrás. Se transmiten por medio de un eje. Y los ejes en los extremos tienen un mecanismo que se le llama cruceta, porque tiene una forma de cruz. Esta forma de cruz en los extremos, bueno, ahí me voy a borrar. Esta cruz que está acá es una cruz fija, ¿verdad? Es un elemento fijo aquí.
¿ok? Es un momento fijo. Pero en este extremo y en este extremo puede girar. Y en este otro extremo y en este otro extremo puede girar. Entonces, no sé si ustedes han oído hablar de una llave loca o el famoso borracho en los talleres de mecánica. El borracho es un mecanismo también de cruceta, entonces se mueve en toda dirección, pero me permite transmitir el torsor a lo largo del eje. Entonces yo puedo transmitir a lo largo del eje, ¿verdad? A lo largo del eje, yo puedo transmitir un torsor. ¿Okay? Entonces, no puedo empujar, no se mueve para arriba, no se mueve para abajo, ¿verdad? Pero transmito un torsor. Entonces, la famosa unión universal me genera tres incógnitas, una en X, una en Y, una en Z, y genera un momento alrededor del eje de la cruceta, una reacción. También tengo el apoyo fijo, bueno, eso lo habíamos visto ahora, que les comenté, el ejemplo, de un poste que está apoyado, cuando está impedido en el suelo, ¿verdad? Esos son empotramientos. El poste no se mueve en X, no se mueve en Y, no se mueve en Z, no gira a lo largo del eje Z, no gira a lo largo del eje Y, no gira a lo largo del eje X, ¿verdad? Entonces genera 6 incógnitas. El empotramiento en 3D es la reacción que me genera 6 incógnitas. Que me genera 6 incógnitas. Solo ese tipo de apoyo. Hay otros que generan menos, ¿verdad? Hay otros que generan menos. Por ejemplo, cuando tenemos una bisagra o un cojinete con carga radial únicamente. ¿Qué significa carga radial? Vamos a ver. Porque una vez me dijeron, pues es que no entiendo cuándo veo yo que es radial y cuándo no. Pongan cuidado aquí. Voy a dibujar el eje que pasa a través del cojinete. Entonces, yo tengo el eje. Voy a hacer la sección circular. Y aquí corto. Vamos a dibujar, ¿sí?, los diferentes ejes. El eje Z, el eje X y el eje Y. Ok, entonces vean que aquí yo puedo medir radio. Del centro hacia el borde del eje puedo medir el radio. Entonces, cuando digo radial, es que este radio lo puedo medir a lo largo del eje Z y lo puedo medir a lo largo del eje Y. Eso es radial, porque va hacia lo largo del radio. Entonces, ¿qué significa? Que si tengo un cojinete que soporta carga radial nada más, significa que este cojinete no se mueve en Z ni se mueve en Y, pero se puede deslizar o se puede mover a lo largo del eje X. ¿Ven? Permite el giro. Si ustedes ven, la idea del cojinete es que el eje pueda dar vuelta. Pues esa es la idea del cojinete, ¿verdad? Que este eje pueda dar vuelta. O sea, este eje está dando vuelta alrededor del eje X, pero no gira alrededor del eje Z, ni tampoco gira alrededor del eje Y. Entonces genera un momento en Y y genera un momento en Z. Una reacción en Z y una reacción en Y. ¿Ok? Ese es un tipo de cojinete. Es muy importante que ustedes lean el enunciado, porque en el enunciado le dicen el tipo de bisagra que hay. Hay bisagras que le dicen, es una bisagra que soporta fuerza radial únicamente. Entonces hay que saber interpretar, ¿verdad?, lo que es fuerza radial. Y es muy diferente cuando tenemos un pasador o ménsula o tenemos una bisagra o cojinete de empuje axial. ¿Ok? Es este caso. El cojinete o la bisagra, porque tiene exactamente la misma función, la bisagra y el cojinete tienen la misma función. Él permite que el eje gire alrededor del eje, o sea, el eje esté dando vuelta sobre el eje Y. O sea, el eje, ¿verdad?, o la puerta esté dando vuelta sobre el eje X. Pero no se mueve en X, ya aquí el eje no se mueve en Y, no se mueve en Z, ni se mueve, ¿verdad?, o gira, por decirlo así, ni gira sobre el eje Z, ni gira sobre el eje Y. Puede dar vueltas en X. Entonces, este tipo de apoyo
genera 5 incógnitas. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que me están preguntando, qué es lo que me están dando, qué información me están dando en el enunciado para poder identificar qué tipo de apoyo tengo y cuántas incógnitas tengo que dibujar en el diagrama corporal. Bueno, estas tablas están en el libro. Es importante que ustedes las vean, las repasen y traten de familiarizarse un poco. Ok. Bueno, chicos, esa es la teoría. El capítulo 4 no es tan complicado. Vamos a hacer un ejercicio, entonces ahí sí necesito que ustedes estén con papel, lápiz, ¿verdad? Y calculadora. Vamos a hacer este ejercicio, es un ejercicio de examen viejo. Lo vamos a plantear, lo vamos a explicar, qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Tiene unas cosillas ahí que son tramposas, principalmente en el dibujo, ¿verdad? Y otras que nos dice el enunciado. Entonces, como digo, hay que saber leer muy bien lo que nos dan. No sé si ustedes logran ver bien el dibujo. Yo lo veo, una parte es como media borrosa, ¿no? Pero sí se ve. Vean ustedes, a ver, ¿qué les parece? Muy bien, vamos a leer el enunciado. Dice, la placa mostrada en la figura está apoyada sobre las bisagras A y B. Ok, entonces identificamos las bisagras A, ¿verdad? Y la bisagra B. Muy bien, acuérdense que las bisagras me pueden generar 5 incógnitas. ¿Okay? Y un cable EF, identificamos el cable EF. ¿Okay? Un cable EF. El cual soporta una tensión de 10 newtons en la posición mostrada. Quiere decir que en la posición mostrada, ahí como está, el cable tiene una tensión de 10 newtons. O sea, nos dan una magnitud, pero todavía no hemos encontrado el vector. Dice que en ese momento se aplica una carga externa de 15.15 newtons, paralela al eje Y. ¿Okay? Es una fuerza que viene paralela al eje Y. Y se sabe que la reacción en la bisagra es, entonces nos dan la reacción en la bisagra. En la bisagra B, aquí, en la bisagra B, nos dicen que la reacción en la bisagra B es de 6,8 newtons en K y 1, ¿verdad? En J. Bueno, aquí lo podemos, aquí que tienen que tener cuidado, chicos, porque esto puede ser una trampa. Siempre es bueno que esto ustedes lo ordenen. ¿Ok? Esto tienen que ordenarlo. Primero se ordena la componente en J, ¿verdad? Y después la componente en K. Ok, ¿qué nos piden? Determine las coordenadas cartesianas del punto de aplicación de la fuerza F. O sea, y vea que aquí nos dan un X, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que averiguar, ¿verdad? Y un Z. Eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces, las coordenadas cartesianas del punto de aplicación de la fuerza F. Aquí es vector, aquí dice vector, aquí es el vector, dice el vector que representa la reacción en la bisagra A. Okay. Entonces quiere decir que la bisagra A tiene reacciones, ¿verdad? Muy bien. Ok. Muy bien, entonces, lo primero que tienen que tener ustedes muy claro es entender el problema. Tienen que leerlo con calma, ojalá se tomen su rato, su tiempo, un par de minutos para leer y entender lo que le están dando. Nunca comiencen a resolver un problema sin haber leído bien el enunciado, porque muchas veces ahí podemos sacar información que nos facilita el cálculo. Hasta el mismo enunciado nos puede dar, digamos, hasta casi que la solución, ¿no? Entonces, evitamos complicaciones si leemos bien y entendemos bien. Muy bien, entonces,
Aquí les voy a hacer una pregunta a ustedes. Vayan anotando los datos. Igual yo la solución se las voy a subir. Pero ustedes vayan anotando los datos que vamos haciendo. Lo van anotando en un papel y van calculando. ¿Listos? Muy bien, vamos a dar por hecho que hemos leído el enunciado un par de veces. Hemos identificado algunas cositas importantes, por ejemplo, que la bisagra nos da esta reacción, ¿verdad? Ok, nos da esa reacción. El orden también es importante, ¿verdad? Que está K primero y después está J, ¿verdad? Pues de una vez ordenan. Lo primero que ustedes van a hacer como una estrategia es establecer las coordenadas. Eso es lo primero que ustedes van a hacer. Como primer paso, van a establecer las coordenadas. Eso sí, tienen que identificar cuáles son las coordenadas más importantes. Entonces, vámonos al dibujito, vámonos a la figura. Por ejemplo, el punto A, obviamente, es importante. Entonces, nosotros tenemos que encontrar, bueno, y estas coordenadas, ¿en qué están? En milímetros. O sea, estas coordenadas van a llevar las unidades en milímetros. Okay, entonces, vamos a identificar la coordenada. Otro punto importante, obvio, ¿verdad? Es el punto B, porque ahí también tengo otra bisagra. Otro punto importante ahí, por ejemplo, el punto D. El punto D es donde está aplicada la fuerza F, la fuerza externa que está aplicada ahí, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar, vamos a encontrar la coordenada D. El punto E, porque sobre el punto E está el cable, ¿sí? Y el punto F, ¿verdad? Porque el punto F es apoyo del cable B. Entonces, una manera rápida de identificar cuáles son los puntos importantes. C no es importante. El origen, bueno, el origen no es tan importante. Entonces, aquí la idea es que ustedes vayan determinando cuáles son las coordenadas. Entonces, en A, ¿qué tenemos? En A tendríamos 28. Cero y 0, ¿verdad? En B, ¿qué tendríamos? Aquí en B, ¿cómo haríamos? Aquí en B tendríamos que considerar toda esta distancia, sumarla. ¿Lo ven ahí? Es que yo casi no veo, yo soy medio ciego. 210 dice ahí, ¿verdad? Sí, profe. Ajá, 210 más 56. Entonces, sumen eso, 210 más 56 y le restamos esta distancia de 28. ¿Cuánto les da? A mí me da 238. 238. Muy bien. ¿En Y? ¿Cuánto tenemos en Y? En Y tendríamos 0, ¿verdad? Y en Z tendríamos 0. Ok, vamos a ver. Ayúdenme ustedes con el punto D. A ver, ¿cuáles serían las coordenadas del punto D? D de dedo. Serían 0 en X. Y 0 en Y y 140 en Z. Del punto D, no, es que el punto D, perdón, el punto D no es la esquina, perdón. Llamemos el punto D donde está aplicada la fuerza F. Vamos a ponerlo así, entonces, pongamos aquí D y ponemos aquí la fuerza P. O sea, donde tenemos la fuerza F. Bueno, es que no sé si D, bueno, no sé si D es la esquina, sí puede ser. No, pero en este caso vamos a considerar para efectos prácticos que D no es la esquina, es donde está aplicada el punto F.
O le ponemos otro nombre. A, B, C, D, E, F. Le podemos poner G, ¿verdad? Por ejemplo, también. Bueno, no nos compliquemos mucho. Pongámosle G. Así para no confundir, porque D puede ser la esquina. Le pongamos el punto G. El punto G, okay, es donde está aplicado la fuerza F. Okay, ¿cuáles son las coordenadas del punto G? A ver, muchachos, ayúdenme. Sería 28. X y F. Ok, uno a la vez. A ver, X en Z. En Z, en X. exactamente. X en X, ajá, muy bien. ¿Cuánto en Y? 0. Ajá. ¿Y cuánto en Z? Z. Muy Que bien, sería ese que se le marca ahí, ¿no? correcto. Eso es lo que nos piden a nosotros, ¿verdad? Las coordenadas del punto de aplicación de la fuerza F. ¿Ok? Eso es. Ese X y ese Z, nosotros no lo conocemos. Son partes de las incógnitas que tenemos. Entonces las ponemos así. X, 0 y Z. Muy bien. Ahora sigamos con el otro punto. ¿Cuál otro punto aquí es de interés? El punto E. A ver, chicos, el punto E, ¿cuánto tenemos en X? $210 en X. Muy bien. ¿El otro? 0 en Y. Excelente. ¿El Z? 140. Muy bien. ¿Y el punto F? Mm, 210 en X y 175 en y 0 en Z. Ok. Bueno, entonces vamos aquí. 0 en Z. Correcto. ¿En Y? 175. Ajá. ¿En X? 210. En X sería toda esta suma, ¿verdad? Sería Ah, 200, o sea, 210 más 56. 266. 266 y 266. 266. Bueno, esas son las coordenadas que ustedes tienen que tener ahí claras. Muy bien. Anoten eso. Muy bien. Ahora vamos a hacer, siguiente paso va a ser mi diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a borrar esto. Chicos, yo ocupo que ustedes lo tengan a mano, ¿verdad? Porque yo les voy a ir haciendo preguntas ahí, ustedes van a ir haciendo cálculos. Entonces, ¿ya lo tienen copiado? Les doy un minutito para que terminen de copiar para borrar.
¿Listos? Voy a hacer ese diagrama más grande, muy pequeño. Voy a borrar aquí abajo ya. Ok, listo, chicos. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre un poquito más grande. Ok. Ahí tengo el eje X, tengo el eje Y, ¿no? Y tengo el eje Z. Muy bien. Vean que la idea del diagrama de cuerpo libre es hacer una representación, un croquis sencillo, básico. Entonces una tabla yo la dibujo como si fuera un rectángulo, ¿verdad? Quito los apoyos, ¿verdad? ¿Qué tengo en A? Ok, vea qué interesante acá. Vea que A, voy a dibujarlo en A. En A tengo una bisagra. No me dicen qué tipo de bisagras son, ¿verdad? No me dicen si son bisagras de fuerza axial, ¿verdad? O radial nada más, o de empuje, no me dice nada más. Ok, entonces, ¿qué tengo en A? En A tengo una reacción que impide el movimiento en X. Entonces, en el punto A, tengo, y la escribo así, una AX. Tengo una AZ. Tengo una Z y tengo una Y. Si pueden hacer el dibujo más grande, mejor. Okay. En el punto B, ¿qué tengo? En el punto B tengo igual. Tengo una, bueno, el BY lo puedo poner en cualquier dirección, ¿no? Ya con BY. Me dicen algo del Y. Perdón, aquí sería BX. Tengo un BX. Tengo un BY. Bueno, aquí el BY me dice que es 1, es positivo. Entonces, vamos a dejarlo aquí de una vez, para arriba. Tengo un BY. Y tengo un BZ. Entonces vean la cantidad de reacciones que tengo en A y en B. Pero aparte de eso, tengo, vea que esta compuerta, por decirlo así, puede girar sobre el eje X, ¿verdad? Puede subir y bajar, puede girar sobre el costado AB, ¿verdad? Como si tuviera las bisagras, puede subir y bajar, ¿verdad? Es como si fuera una compuerta de un congelador. Entonces ahí, en B, bueno, en B y en A, hay una reacción. Tengo un momento B en Z. En Y también no gira, entonces tengo un momento en B, en Y. Igual en A tengo un momento
En Z tengo un momento A, en Z, y también tengo un momento A en Z. Vean que aquí se nos está complicando mucho, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver cómo vamos a simplificar el cálculo. Contemos nada más ahí las reacciones que tenemos. Contemos las reacciones que tenemos ahí. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, solo en el punto A hay 5 incógnitas. AX, no. Y esto es AX, perdón. AX, AY, AZ, y van 3. El momento en A en Z y el momento A en Y. Aquí es Y. Aquí es Y. Ahí tenemos 5. Y en el punto B tengo también 5 incógnitas. Entonces vean que ahí la situación se nos complica un montón porque es un sistema espacial. Y lo máximo que puedo tener yo son 6 incógnitas. Entonces se me complica mucho. Pero ahorita vamos a ver cómo vamos a resolver eso. Muy bien. Es una consulta. Sí, adelante. El valor de los momentos, ¿cómo sabe que giran hacia ese lado específicamente? No, yo lo supongo en una dirección. Yo lo supongo así. Normalmente, uno para facilitarse un cálculo, si usted no puede como ver cuál es la reacción, ponga los positivos. Ponga los positivos. Usted resuelve su sistema, resuelve las ecuaciones. Si le da positivo, quiere decir que la dirección que usted asumió es correcta. Si el valor le da negativo, lo que significa es que va en la dirección opuesta a la que usted asumió. ¿Vale? Entonces, como recomendación, si nosotros no sabemos la dirección, asúmala positiva. ¿De acuerdo? Igual que las fuerzas. Vean que las reacciones en AX, yo no sé si es positiva o es negativa, no sé. Pero la pongo positiva. Entonces, una manera de que ustedes pueden asumir, ¿verdad?, ciertas direcciones. Al final, el signo les dice si esa dirección que ustedes están asumiendo es correcta o no. Muy bien. ¿Qué más me falta ahí en ese diagrama? Acuérdense que los pasos es hacer un diagrama sencillo, un esquema sencillo, ya lo hicimos. Bueno, aquí faltan las dimensiones, porque el dibujo está muy cargado, entonces de momento no voy a poner dimensiones, pero tengo que poner distancias, dimensiones, ¿verdad? Y tengo que poner las fuerzas externas. ¿Cuáles son las fuerzas externas ahí? La tensión en el punto E, ¿okay?, es una fuerza externa, y la aplicación del punto F, o el punto donde estoy aplicando F, es otra fuerza. Entonces, me faltó la tensión. Entonces, en el punto E, yo tengo una tensión. Esta tensión, yo conozco la magnitud, pero no conozco la dirección, ¿verdad? Esta tensión iría, vamos a poner aquí, iría en esta dirección, hasta llegar al punto F. Entonces, la tensión parte de E, ok, y lleva esta punteadita hasta el punto F. Y tengo la fuerza F, ¿verdad? Tengo la fuerza F aplicada en el punto F. Muy bien. Entonces, ahora sí, contemos las incógnitas. No conocemos el valor de F, ¿cierto? Entonces, a las 10 incógnitas que teníamos, le sumamos el valor de F. Ahí van 11. No conocemos el valor de X, ni conocemos el valor de Z. ¿Ok? Entonces, sumemos ahí. Llevamos 11, 12, 13. O sea, tenemos 13 incógnitas. Y el sistema solo me permite determinar 6. ¿Lo ven? Entonces, vean aquí el truco que yo puedo hacer. Bueno, el truco que pueden hacer ustedes.
Ustedes pueden hacer proyección de momentos. ¿Se acuerdan el producto punto de vectores? Nosotros lo proyectamos sobre un eje, hacemos sumatoria de momentos a lo largo de ese eje, ¿verdad? Lo igualamos a cero. Entonces, todas las fuerzas que estén aplicadas a lo largo de ese eje que nosotros definamos, nosotros las sacamos de las ecuaciones, las sacamos de las incógnitas. Entonces, aquí el truco es que ustedes puedan identificar ese eje o esa línea diagonal, porque no necesariamente tiene que ser un eje sobre X, sobre Y o sobre Z, puede ser una línea, puede ser una diagonal. Ok, entonces, vean ustedes, ¿qué pasa si yo defino un lambda director a lo largo del eje X? Ok, ubíquese en todo sobre el eje X. ¿Cuántas fuerzas están aplicadas a lo largo del eje X? Las reacciones de A y las reacciones de B. Entonces esas fuerzas yo las puedo sacar, yo las saco de mi ecuación. Entonces vean lo que elimino. Elimino 6 incógnitas de un solo tiro. ¿Ok? Elimino 6 incógnitas. Pero como estoy sacando una diagonal a lo largo del eje X, hago sumatoria también de momentos a lo largo del eje X, igual a 0. Entonces, los momentos en Z y los momentos en Y no los considero. Entonces, también los saco de la ecuación, los saco de la ecuación. Entonces, al final, si yo sé usar una herramienta muy importante, puedo, de momento, reducir el número de incógnitas y hacer el cálculo más sencillo. Vean el truco. Entonces, el toque aquí, el volado, es que ustedes hagan una proyección de sumatoria de momentos a lo largo del eje X. Entonces vamos a hacer producto punto. ¿Ok? Vamos a borrar. Bueno, no sé si ustedes hicieron el diagrama de cuerpo libre. Hagan el diagrama de cuerpo libre. Pongan el puntito A, ¿verdad? Ahí, bien bonito, el punto A. Ponen el punto B. Ok, ahí ponen A, ponen B. Ok. Y se nos van estas reacciones. Y vea cómo el dibujo me queda un poquito ya más limpio. Ah, bueno, perdón. Y esta se me va también. De momento, esa está en el punto A. Ahora sí, ¿cómo lo ven? Lo ven más limpio, ¿verdad? Mucho menos cosas. Mucho menos. Ahora sí, aquí el truco es hacer la proyección. Ojo, chicos, nosotros vamos a hacer una proyección y vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a usar esto. La sumatoria de momentos. Esto es una proyección, entonces vamos a hacerla sobre el eje X. Esto era igual al lambda director de la línea, que en este caso sería el lambda director X, ¿verdad? Producto punto de la sumatoria de todas las R cruz F. ¿Okay? Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, al final, nada más que vamos a tener. Vamos a tener la tensión, ¿verdad? Y vamos a tener F. Y esto al final lo igualamos a 0. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver. F. A ver, ¿quién de ustedes me puede dar el valor de F como vector?
A ver, chicos, ¿quién de ustedes me puede dar el valor de f como vector? No lo sé, pero yo puedo determinar el valor de f como vector. Menos 15.15 en I. En J, perdón. En J, exactamente, en J. Entonces tengo 0 en X, ¿verdad? 0 en Y, menos, no, 15 lo sabía, F lo sabía, entonces F no era ni incógnito. 15,15 newtons, bueno, aquí no importa, y 0 en K. Ve, entonces ya tengo ahí definido mi vector. Ahora sí, hablemos de la tensión. ¿Cómo defino la tensión como vector? No sé cómo les gusta trabajar a ustedes, ¿verdad? Yo lo puedo definir así, F con respecto a G por la magnitud de T. O puedo poner así, lambda del punto G al punto F, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas que ustedes utilicen están bien. Es una cuestión nada más de notación. Ustedes definen. Entonces, cualquiera de las dos me define el torsor, ¿verdad?, como vector. Profe, yo creo que es el punto E. Punto E sí tiene razón. Perdón. Sí, correcto. Muy bien. Entonces decimos, F con respecto a E, o el lambda que va de E, va a E. Muy bien, cualquiera de las dos que ustedes utilicen es válido. Aquí lo importante es el orden. Acuérdense ustedes, muy bien. Punto final menos punto inicial. Entonces vamos a calcular el lambda director. Vamos a calcular el lambda director de F con respecto a E. Entonces, en X, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en X? Entonces, punto final menos punto inicial. Entonces, si dicen ustedes la coordenada F en X menos la coordenada E en X. ¿Cuánto da? Ustedes anotaron ahí, ¿verdad? Ok, vamos a ver. La coordenada F en X, 200, ¿cuánto fue que lo habían dicho? 266 menos 210 me dan los 56 de acá. Ok. O lo hacen ustedes ahí en la calculadora. A ver. Ok. ¿Qué tengo en I? Vamos a ver, ayúdenme en I. Punto final. La coordenada F en I, ¿verdad? En J serían 175 menos la coordenada E en J inicial, que sería 0, entonces serían 175. Más 175. ¿No? En J. Y en Z, ¿qué tenemos? A ver, punto final en Z. F0, ¿verdad? Menos punto inicial en el punto B en Z, 140. Entonces menos 140. Okay. Y aquí sacamos la raíz
de 56 al cuadrado más 175 al cuadrado más 140 al cuadrado. Alguien que me regale nada más el dato de la raíz, nada más de la raíz. $231. Muy bien, entonces ahora sí, ustedes van a dividir 56 entre 231. ¿Cuánto da? ¿56 entre 231? Da 8 sobre 33. 833. 8 sobre 33. Ok, trabajémoslo con decimales. Bueno, como ustedes gusten. 0,758 entonces. 0,75. Así está bien. O es 0,0. Ah, perdón, ese es el de J. Ok, otra vez. Entonces, en X sería 56 entre 231. ¿Cuánto? Al medio 0,24 repetitivo. 24, 24. Ujú. Sí. Sería 8 entre 30 y... ¿Cómo fue que me dijo el compañero? 8 entre 30, no sé cuánto, ¿verdad? Ok, en J, ¿cuánto tendríamos en J? 175 dividido entre 231. 0,75, 75. Ok, muy bien. Y en K, 0,60. 60. así. Ok, muy bien. Ese es el lambda director. Ahora, cada uno de esos componentes lo vamos a multiplicar por la magnitud del torsor, ¿verdad? No, perdón, la magnitud de la tensión. Y decía que la tensión era de 10, ¿verdad? La tensión era 10, por ahí decía. F es 15, el torsor, la tensión es 10. Entonces hay que multiplicar. Esto estaba en newton, sí, newton. O sea, la magnitud de la tensión es de 10. Entonces sería multiplicar ahora para encontrar la tensión. A ver, entonces la tensión va a ser igual, entonces sería 0,24 por 10 me da 2,42. Entonces tengo 2,42 metros en más 7,58. Lo podemos volver a 58 o lo manejan más que ustedes ahí, menos 6,06 newtons grados por metro. Bueno, eso está en J y eso está en K. Muy bien. Y vean lo que vamos a hacer. Anótense en esos datos de la tensión, así como vector. O sea, esto es lo que vamos a ocupar ahora como vector. ¿Ah? Esto de tensión como vector, porque ya tenemos el vector de F. Esto es lo que vamos a ocupar. Tenemos F como vector. ¿Verdad? Entonces ocupamos F como vector y ocupamos la tensión como vector. Y la tensión como vector. Entonces, anótense en esas fuerzas como vectores, ¿verdad?
Ok, listo, chicos. Muy bien. Voy a borrar esto. Espero que lo hayan copiado, porque esto lo vamos a ocupar ahora. Y aquí esto otro que les voy a explicar es muy importante que lo anoten y lo pongan por ahí. Vamos a hacer el producto punto, son 3 vectores. Perdón, vamos a hacer el producto triple, son 3 vectores. ¿Okay? Para proyectar el momento a lo largo del eje X. Pero yo les había dicho a ustedes que es importante siempre tener un punto de referencia y de ese punto de referencia vamos a determinar el lambda director. Entonces, aquí en este caso, a nosotros lo que nos conviene es ubicarnos, ay, me la borra. Lo que nos conviene es ubicarnos en el origen. Entonces vamos a decir que nuestro punto de referencia es el origen. ¿Ok? Entonces vean lo que vamos a plantear. Vamos a decir que el momento a lo largo del eje X va a ser igual al lambda de la diagonal AB o OB, ¿verdad? Podemos hacerlo OB también. OB. Del origen al punto B. Producto punto. La sumatoria de los R plus L. Entonces, ¿cuáles son los? Aquí lo importante es este radio, ¿cómo lo vamos a establecer? ¿Cómo lo vamos a plantear? Entonces, vamos a hacerlo del origen a los puntos donde yo tengo aplicadas las fuerzas. Pero ese punto que yo voy a considerar tiene que estar sobre el lambda director de la diagonal. En este caso vamos a decir que la diagonal va a ser el eje X, ¿verdad? O va a ser la diagonal OB. Pues vamos a medir el radio de O al punto G. Eso que acaba de trazar aquí en verde, aquí sobre el diagrama, voy a tener el radio, digamos, G. ¿Sí? El punto G, RG. Y vamos a trazar el radio del punto O al punto E. Entonces vamos a ocupar RE. ¿Okay? Vamos a ocupar eso. Entonces, ¿qué sería el lambda director? El lambda director para la fuerza F, ¿qué sería? Vea que es a lo largo del eje X. Entonces va a ser 1 en Y, ¿verdad? 0, 0. El lambda director de la línea OB es a lo largo del eje X. Entonces va a ser 1 en Y. RG. ¿Cómo defino RG? X, que es un valor que no conozco, 0 en y Z. ¿Y la fuerza en F? 0 en X menos 15,15 en y 0 en Z. Esa es la primera fuerza. Más la segunda fuerza, volvemos a poner el lambda director a lo largo de la diagonal OB, 0, 1, 0, 0. O sea, quiere decir que va a lo largo del eje X. La fuerza en F, ahí sí necesito, chicos, que me regalen, no, perdón, RE. ¿Cuánto sería RE? RE en X, 210. En Y sería 0.
Y en Z, 140, dice ahí, ¿verdad? 140. Ok. Y eso sí, chicos, necesito que me regalen la magnitud porque como yo lo borré, no lo tengo a mano. La tensión, ¿cuánto era en X? $2.42. Ajá, muy bien, en Y. 7.5. Ajá. Y menos 6.06. Ok. Aquí le faltó tal vez un decimal, 7,5, no daba 50 y algo. O 7. Ya le digo. Ajá, 58, creo. 58. Ok, 58. ok, perfecto, 58. Ok, y esto lo igualamos a 0. Ve, ese es el planteamiento para encontrar ahora las coordenadas XZ. Vamos a borrar aquí abajo, porque esto ya no lo vamos a ocupar. Ok. Profe, es que vieras que a mí me quedó la duda de dónde se sacan los primeros valores del 1, 0, 0 para ambas fuerzas. Ok, muy bien. Nosotros vamos a hacer una proyección. ¿Se acuerda que nosotros habíamos planteado la posibilidad de hacer una proyección sobre una recta, sobre una diagonal, ¿verdad? La habíamos llamado OL. OL lo habíamos definido como el lambda director OL, el producto punto, ¿verdad? Y aquí poníamos los otros vectores. En este caso, nosotros vamos a hacer R como vector y F como vector. ¿Ok? Bueno, esto es sumatoria, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de varias fuerzas. Entonces, para responderte, es cómo definimos nosotros este lambda director. El lambda director OL. Ese lambda director OL, nosotros lo vimos, voy a ponerlo aquí en azul. Si ustedes cogen el punto A y el punto B, o el origen, ¿verdad? También puede ser el origen. Lo importante es que sobre esa diagonal, ustedes cogen un punto arbitrario. Entonces, sobre el origen, ustedes trazan una línea que una A con B. Porque lo está viendo ahí en azul, porque lo estoy dibujando. Sí, profe. Ok. Ese va a ser mi diagonal. Esa va a ser mi diagonal. Esta va a ser la línea o, si parto del origen, ¿verdad? A un punto L cualquiera. Entonces, aquí la clave es que ustedes se ahorren mucho cálculo, mucho análisis. Esa línea que yo estoy definiendo, vea que coincide sobre el eje X. ¿Verdad? Coincide sobre el eje X. Entonces, nada más viendo la línea dibujada en azul que va a lo largo del eje X, yo digo que solo se mueve en Y. ¿Ve? ¿Me entiende? Solo en Y. No, vea que va a lo largo del eje X, entonces no tienen J ni tienen Z. Entonces se define así, 1 en Y, 0 en Y 0 en Z. ¿Okay? Eso lo definimos aquí. Ok. ¿Ve? Muy bien. Ok, hagamos esto entonces rápidamente, porque para no quitarle mucho tiempo, porque ya llevamos casi 2 horas. Entonces ve aquí el producto, yo lo voy a escribir todo, ¿verdad? Pero ustedes se van a ahorrar mucho trabajo. Por ejemplo, vamos a coger el primero, ¿verdad? Nosotros vamos a
a coger este valor 1 y multiplicamos en cruz. Este por este menos este por este. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 1 por 0 por 0 es 0, ¿verdad? Menos 0,15, 15,15 por z. Entonces, menos por menos da más, entonces da 15,15, ¿verdad? Por z. Muy bien. Ok, ahora vamos a borrar esto. Ahora vamos a coger, bueno, este es 0. Esto es 0. Ay, yo no quiero borrar. Esto es 0, entonces 0 por, no importa lo demás, va a dar 0, ¿verdad? Entonces más 0. Más 0, más. Y tengo este otro 0, ¿verdad? Que va a multiplicar lo demás, va a dar 0. ¿Ok? Entonces la primera matriz me da esa información. Ahora hagamos la segunda matriz. Más. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 1. Ok, entonces aquí tenemos 1. Y multiplicamos aquí en cruz. Este por este, menos este por este. Más, entonces tenemos 1 por, vamos a ver que tenemos 0 por menos 6,06, eso me da 0, ¿verdad? 0 por menos 6,06 menos 7,58 por 0,140 menos 7,58 por 0,140. Lo demás me da 0, porque aquí tengo 0, ¿verdad? Y aquí tengo 0, entonces todo me da 0. Y esto igualamos a 0. Muy bien. Bueno, esto se me hace 0. Bueno, yo lo escribí ahí para que ustedes más o menos llevaran ahí el orden. Entonces voy a tener 15,15 por z. ¿Ok? Menos 7,58 por 0,140, ¿verdad? Es igual a 0. Ok, pasamos esto del otro lado. Ok, entonces vamos a poner igual acá. Y el 15,15 lo podemos pasar a dividir. Ok. Y entonces me daría el valor de z. Entonces, hagan ese cálculo ahí ustedes, chicos. Entonces, cojan 7,58 newtons por 0,140 dividido entre 15,15. Bueno, ahí los newtons se me cancelan con los newtons y esto me daría metros. Entonces, hagan eso. 7,58 por 0,140 dividido entre 15,15. ¿Cuánto les da? Profe, me dio 0,07. 07. Ok, excelente. Eso es lo que da. 0. Bueno, eso yo creo.
0,07. Vea que estamos trabajando en metros, ¿verdad? Porque estas unidades aquí, estos 140 estaban en metros. Entonces aquí serían metros. 15,15 newtons y 7,58 newtons. Entonces newtons con newtons se me cancela y me quedan las unidades metros. Esto lo podemos pasar a centímetros. Entonces multiplique eso por 100. Serían centímetros. Y nos da 7 centímetros. O si lo quieren trabajar en milímetros, ¿verdad? También Z nos va a dar 70 milímetros. Okay. Muy bien, chicos. Vamos a borrar. Lo tienen copiado ahí. Bueno, de todos modos, yo ahora les subo el video. ¿Preguntas hasta acá? Preguntas. No. Bueno, vamos a quedar aquí. Este ejercicio en realidad no es un ejercicio largo, es un ejercicio tipo de examen. Solo que explicarlo sí es largo, entonces vamos a dejar un espacio en la próxima lección para sacar dudas en cuanto a este ejercicio. ¿De acuerdo? Profe. Dígame. Es que tenía una consulta porque que si nos podía pasar como la foto del el documento, porque es que yo traté de hacer los dibujos y las bisagras y eso, y no, me quedaron feísimos. Tranquilidad, vea. Yo aquí le subí, ahí donde estoy, aquí. Yo aquí le subí a ustedes en el documento, viene la solución. Lo que les voy a decir ahora es para que ustedes practiquen otras cosas, ¿verdad? Bueno, aquí estaba 70. Eso es, digamos, como el primer paso para encontrar Z. Después viene para encontrar X y después viene lo otro para encontrar las fuerzas, ¿verdad? Entonces aquí viene la solución. Bueno, hay otra manera de encontrar, digamos, esta última partecita. Es una manera simplificada de cómo podemos encontrar las componentes del Z, de una manera simplificada, sencilla, ¿verdad? Pero aquí está la solución. Bueno, no sé si el diagrama cuerpo libre, bueno, pero aquí está el diagrama cuerpo libre, lo pueden ver, aquí están las coordenadas para que ustedes comparen los datos, ¿verdad? Y el procedimiento. Yo les voy a dejar esto para que ustedes lo estudien. Vean que el capítulo en realidad es corto. Lo que viene ahora es práctica. Entonces, esto tampoco, la idea es como saturarlo en una sola clase, saturarlos de tanta información no es muy conveniente, ¿verdad? Entonces, ahí les voy a repetir lo que yo les digo. Estudien el capítulo 4, hagan los ejercicios resueltos que vienen del capítulo 4. Los que el libro trae resueltos, ustedes los vuelven a hacer, lo estudian, ¿no? Para que vayan puliendo, digamos, todas estas técnicas que estamos viendo. ¿De acuerdo?